Profesional, un gran profesional de referencia de la sanidad, es el jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, toda una autoridad en la materia, el doctor Antoni Trilla. Doctor Trilla, buenas tardes. Muy buenas tardes. A la vista de esa rápida expansión de la curva de contagiados en la comarca del Segrià, pero no solamente allí, no sé si comparte usted la opinión de que o ponemos más rastreadores, de verdad, para hacer el seguimiento de la enfermedad, o vamos a una nueva oleada. Totalmente de acuerdo. Las declaraciones de mi colega Magda Campins, con la sensación que tenemos todos que falta todavía gente, faltan todavía recursos. Esto no es ninguna novedad. Hace tiempo que se va insistiendo en que esa es la base de la estrategia de contención para intentar evitar tener que pasar a fases mucho más duras como las que están viviendo ahora en Lleida y en la comarca del Segrià. No es sencillo, porque no es solo los rastreadores, es un conjunto de cosas que, por ejemplo, van desde, evidentemente, los rastreadores, pero también la capacidad de hacer muchas pruebas diagnósticas y transmitir estos resultados de forma rápida a las personas que tienen que hacer luego todo el seguimiento, y va también, por ejemplo, en determinadas circunstancias, a tener recursos para poder facilitar y asegurar que las personas a las que se les recomienda el aislamiento o la cuarentena lo cumplan efectivamente. Es decir, eso es un conjunto de cosas, pero que no hay excusa para no dedicarle los máximos recursos y tenerlo todo a punto ya. Es decir, el doctor Trilla, como decía hace un momento, que es una autoridad en esta materia, al doctor Trilla, como uno de los mejores, consultan todos los gobiernos, el gobierno de Cataluña, porque él está en el Hospital Clínic de Cataluña, también el gobierno de España, forma parte de los asesores. Ustedes hablan, ustedes piden, dicen lo que hay que hacer, doctor Trilla, pero no se hace. Deben estar ustedes casi tirándose de los pelos, porque más claro no lo pueden decir. No, yo entiendo que nuestra misión es ser lo más independientes posibles, explicar las cosas tal como las vemos. También es cierto que nosotros podemos verlo desde un punto de vista muy técnico, pero siempre intentamos aterrizar las cosas dentro de un pragmatismo, es decir, pedir lo imposible no es práctico, aunque sea acorde a la mejor ortodoxia. Hay que pedir cosas que se puedan llevar a cabo, y después pues las dificultades internas de todo tipo, de coordinación, de quizá hay otras prioridades, no lo sabemos bien, pero evidentemente el que tiene que tomar las decisiones puede o no hacernos caso, solo faltaría. Si nosotros simplemente intentamos aportar nuestra experiencia, pero las decisiones y la implementación de estas decisiones corresponden, como no puede ser de otra manera, a las personas que nosotros democráticamente hemos elegido para que sean pues nuestros gobernantes o nuestros alcaldes, nuestros consellers, nuestros ministros, lo que toca. O sea que, en fin, no nos desesperamos, Julia, insistimos. Yo creo que nos hacen caso, y de verdad me gustaría pensar que si no nos hacen caso más rápido o esto, no es porque piensen que estamos diciendo tonterías, sino porque realmente las dificultades después resultan mucho más importantes de lo que parece. Pero no es excusa, Ya. O sea, yo creo que ahora esto es una prioridad, porque si no la alternativa es, ante un aumento que puede parecer relativamente importante, pero que no lo es tanto cuantitativamente de casos. Por ejemplo, en muchas ciudades de España se han conseguido controlar los brotes, o se están en vías de control, sin hacer tampoco grandes medidas. Es verdad que el brote del Segrià es mucho más complejo y mucho más extenso, y Hospitalet nos preocupa precisamente por eso, pues es una ciudad muy grande y con mucha densidad de población y pegada a Barcelona, pero me refiero a los casos difíciles también exigen mejores respuestas, ¿no? En este caso. Me da miedo hacerle la siguiente pregunta, doctor Trilla, aunque de alguna manera me ha contestado ahora, me ha tranquilizado un poco, porque lo que estamos sufriendo estos días son algo más que rebrotes. O sea, hay datos que permitan concluir que estamos ante el inicio de una segunda oleada que todos teníamos como metabolizada, que podía ocurrir en otoño, pero nunca en el mes de julio. Yo creo que es mi opinión personal, es un problema de concepto que quizá entre todos no hemos sabido aclarar mucho. La primera oleada no ha terminado, es decir, no podemos hablar de una segunda oleada porque no nos hemos librado, para entendernos, del virus. Sí que hemos conseguido superar la fase más importante y, desde el punto de vista sanitario, la que más dolor, más enfermedad y más casos graves
produjo. A partir de aquí el virus sigue entre nosotros, y sigue entre nosotros significa que en la estrategia europea en general, y en España es la misma, hay que convivir con el virus. No vamos a aplastarlo al estilo chino, que no es nuestro sistema democrático y nuestra manera de entender la sociedad. Por lo tanto, aquí hay que intentar convivir. Convivir significa que sabíamos todos que habrían brotes. Quizá no esperábamos que alguno de los brotes, el del Segriá especialmente, fuera de tal complejidad y de tal magnitud que resultara realmente un brote importante que ya llevara a medidas más drásticas. Estamos en esta fase de convivencia y hemos de intentar acostumbrarnos a que van a haber brotes, unos más grandes, unos más pequeños, alguno más difícil de controlar, alguno que se escapará de las manos y requerirá medidas más drásticas, pero así vamos a estar durante meses, si no años. En el momento en que esto realmente pudiera aumentar de una forma generalizada muy importante, podríamos hablar de una segunda oleada. Pero déjeme ser un poco optimista, siempre hay que ser optimista, Uno, el tipo de casos que estamos viendo ahora desde un punto de vista clínico son bastante distintos a los que vimos durante los meses peores de marzo, abril y mayo. Es gente más joven, fíjense que muchos de los casos se etiquetan como asintomáticos, el porcentaje de pacientes que ingresan en los hospitales es muy bajo, incluso en los brotes, y a pesar de que hay pacientes graves, las UCIs no se ven sometidas al enorme estrés que se vivió durante la parte más importante de la epidemia. De manera que, desde un punto de vista meramente asistencial, estamos frente a una epidemia que no es que el virus sea más leve, sino que el tipo de población y los diagnósticos que se hacen ahora engloban un espectro más amplio de personas, y ahora hay un poco más de, más casos, bastantes más casos leves, ¿no? Eso es una cosa relativamente buena dentro de las desgracias que suponen estos brotes, ¿no? Claro, pero cuando yo pienso que esos jóvenes de 20 años, que son muchos asintomáticos y otros que tienen síntomas muy ligeros y muy que se lo pueden sobrellevar, esos jóvenes vuelven a casa y tienen padres mayores o abuelos en casa. Ahí es donde la cosa se puede complicar mucho. Mientras lo tengan los jóvenes parece que estamos a salvo. Pero es que esos señores, esos jóvenes, esos adolescentes y jóvenes viven en casas en las que hay personas mayores. Totalmente de acuerdo. El problema de esta enfermedad es que la gente, cuanto menos síntomas tiene, y el ejemplo extremo es una persona sin síntomas, lógicamente, en este caso no tiene ninguna indicación de que está enfermo, puede contagiar. Es evidente que en el ámbito familiar, si hay convivencia, pues hay el riesgo de contagio es de un tipo, pero lo más importante es intentar ser muy prudente, especialmente con los grupos de mayor riesgo. Para entendernos, hay que llevar siempre mascarilla, pero evidentemente queremos ver al abuelo o a la abuela, que es el que probablemente tiene más riesgo, entonces hemos de ser todavía prudentes, no estar mucho rato con ellos en un ambiente cerrado, intentar mantener el contacto lo más alejado posible. No significa que no los podamos tocar o abrazar porque es nuestro abuelo, pero de ahí a estar 5 horas hablando con ellos sin mascarilla, para entendernos, en una habitación cerrada, pues el concepto de riesgo es importante. Todo el mundo puede contagiar y todo el mundo nos podemos contagiar. La inmensa mayoría no tenemos todavía inmunidad frente a esta enfermedad. Si todos, dentro de las dificultades que esto supone en determinadas circunstancias, pensáramos así, probablemente entenderíamos más las medidas de precaución, que son un engorro. Totalmente de acuerdo, pero que es la única manera de poder garantizar que el riesgo baja, no desaparece, también es importante esto, pero baja de una forma significativa. En fin, es fantástico entrevistar al doctor Trilla porque dice las cosas con una enorme claridad y, en fin, hasta los obtusos pueden captar perfectamente el mensaje. Le dejo enseguida, doctor, que sé que le están esperando, pero claro, es que llega este momento de rebrotes en un momento en que toda la sanidad está exhausta, agotados. Deberían estar ustedes programando sus vacaciones de 2020 más que nadie, porque han pasado ustedes una primavera que ha sido un infierno. No sé cómo están viviendo, si con cierto temor, la clase médica, ¿cómo están ustedes en este momento viendo lo que puede venir y que ese momento que ustedes tienen que descansar, sí o sí?
Sí, yo diría que en general, evidentemente, afortunadamente tengo mucho contacto con muchos colegas, pero cada uno es diferente, ¿no? Yo diría que estamos todos en estos momentos preocupados porque hemos vivido, como usted muy bien dice, muy de cerca lo que puede llegar a ser la forma más dura de esta enfermedad y por lo tanto estamos todos muy concienciados de lo que esto supone y lógicamente esto supone un cansancio físico y especialmente un cansancio, yo diría, mental o psicológico. Y el hecho de apenas haber tenido tiempo de respirar y ver que hay indicios de que dices, ay, que podemos volver atrás, esto, por mucho que intentemos ver que puede ser diferente, etcétera, supone una fatiga adicional. Ojalá que estos brotes se puedan ir controlando, los que tengan que hacer frente al brote tendrán más trabajo durante unos días o una temporada, pero todos los profesionales sanitarios yo creo que estamos todos con los dedos cruzados, diría, siendo optimista, para que podamos empezar nuestras vacaciones. Y si podemos terminarlas, mejor, pero si no las podemos terminar, no tengan ninguna duda de que todos volveremos donde hagamos falta, que este es nuestro trabajo y lo hacemos encantados, pero ojalá pudiéramos descansar, no nosotros, todos los ciudadanos. Yo creo que todos los ciudadanos necesitan descanso y alejarse un poco de la realidad dura que hemos vivido estos meses. Antoni Trilla, jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona y asesor tanto del Gobierno de Cataluña como del Gobierno de España, una autoridad en la materia. Doctor Trilla, gracias, que haya suerte. Muchas gracias, suerte. Un abrazo, adiós.